Los ecos de un pasado atormentado resonaban a través del tiempo mientras la luz tenue de una lámpara de aceite proyectaba sombras danzantes sobre las paredes del anticuario. El año era 1964. Y Ed y Lorraine Warren, reconocidos investigadores de lo paranormal, examinaban con cautela un espejo antiguo que desprendía un aura de misterio indescriptible. La superficie cristalina reflejaba más que simples imágenes, parecía contener memorias, susurros de otra época. Lorraine, con su don especial para percibir lo que otros no podían, extendió sus dedos temblorosos hacia el objeto. Al momento de tocarlo, una energía oscura atravesó su cuerpo como una corriente eléctrica. El espejo se fracturó en 1000 pedazos y ella cayó al suelo, su mente invadida por visiones aterradoras, una entidad malévola y su hijo nonato. Ed, presa del pánico, la tomó en sus brazos y corrió hacia su automóvil. Lorraine estaba a punto de dar a luz y algo había despertado. Esta escena marcaba el inicio de una historia que culminaría décadas después cuando el matrimonio Warren enfrentaría el caso más aterrador de su carrera, el caso de la familia Smurl. Una pesadilla que comenzó en 1973 en un tranquilo vecindario de West Pittston, Pensilvania. El desastre natural que arrasó el noreste de Pensilvania en 1972, las secuelas del huracán Ignis, obligó a muchas familias a abandonar sus hogares. Entre ellos, Jack y Janet Smurl, quienes junto a sus 4 hijas y los padres de Jack, buscaban un nuevo comienzo después de perderlo todo. La casa de 2 pisos en Chase Street parecía perfecta, espaciosa, con suficiente lugar para todos y a un precio razonable. Lo que no sabían era que aquellas paredes guardaban secretos oscuros que pronto comenzarían a manifestarse. Los primeros meses transcurrieron con normalidad. Las niñas se adaptaban bien a su nueva escuela. Jack había conseguido un trabajo estable y Janet disfrutaba organizando su nuevo hogar. Pero gradualmente, sutiles anomalías comenzaron a perturbar la paz familiar. Primero fueron ruidos inexplicables, crujidos en la noche que no podían atribuirse a la estructura de la vivienda, pasos en el ático cuando nadie se encontraba allí, susurros casi imperceptibles que parecían provenir de las paredes. Janet los desestimó inicialmente, convencida de que eran productos de su imaginación o simples características de una casa antigua. Para el cumpleaños de Hede, una de sus hijas, el abuelo John compró un espejo grande como regalo, sin saber que este objeto se convertiría en el conducto para fuerzas que trascendían la comprensión humana. La familia colocó el espejo en la sala principal, admirando cómo amplificaba la luz y creaba una sensación de mayor espacio. Pero desde su instalación, la atmósfera de la casa cambió sutilmente. Las mascotas se negaban a entrar en la habitación. Las plantas cercanas comenzaron a marchitarse sin razón aparente, y las niñas reportaban pesadillas recurrentes con figuras sombrías que las observaban a través del espejo. El día de la confirmación de Hede, un suceso inexplicable alteró definitivamente la percepción de normalidad de los Smurl. Durante la celebración familiar, una pesada lámpara del techo de la cocina se desprendió repentinamente, cayendo con estrépito a escasos centímetros de donde se encontraba Hede. El incidente podría haberse atribuido a una fijación defectuosa, pero algo en la forma en que ocurrió, como si una mano invisible hubiera desenroscado deliberadamente los soportes, dejó a la familia con una sensación de inquietud que no podrían sacudirse. A partir de ese momento, los fenómenos se intensificaron. Janet y sus hijas comenzaron a escuchar voces desencarnadas murmurando en habitaciones vacías. Sombras oscuras se deslizaban por los rincones, siempre en la periferia de su visión. Objetos cambiaban de lugar cuando nadie miraba. La temperatura descendía drásticamente en ciertas áreas de la casa sin explicación, creando bolsas de frío que penetraban hasta los huesos. Las pesadillas se volvieron más vívidas y aterradoras, especialmente para las niñas, que a menudo despertaban gritando, jurando haber visto una figura oscura inclinada sobre sus camas. El espejo parecía ser el epicentro de toda la actividad paranormal. Don y Hede, las hijas mayores, comenzaron a notar que las imágenes reflejadas a veces se movían de manera sincrónica, como si tuvieran voluntad propia. En ocasiones, juraban ver rostros desconocidos mirándolas desde detrás de sus propios reflejos. La sensación de estar constantemente observados se volvió insoportable, y finalmente decidieron deshacerse del espejo, arrojándolo a la basura una noche cuando sus padres dormían.
Lo que ocurrió al día siguiente definiría el rumbo de sus vidas durante los próximos años. Don se despertó sintiendo un dolor agudo en su abdomen. Mientras se dirigía al baño, un espasmo violento la dobló por la mitad. Comenzó a vomitar, pero lo que salía de ella no era el contenido normal del estómago, sino sangre mezclada con diminutos fragmentos de cristal. El pánico se apoderó de la familia cuando descubrieron que, de alguna manera inexplicable, fragmentos del espejo que habían desechado habían aparecido dentro del cuerpo de la joven. Ese mismo día, Jack experimentó su primer encuentro directo con la entidad que atormentaba su hogar. Mientras trabajaba solo en el sótano, sintió una presencia abrumadora detrás de él. Antes de que pudiera reaccionar, fue violentamente empujado contra la pared por una fuerza invisible. Marcas de arañazos aparecieron en su espalda, como si garras afiladas hubieran desgarrado su piel a través de la camisa. Cuando logró subir las escaleras, tambaleándose por el dolor y el shock, su esposa apenas pudo reconocerlo, su rostro estaba pálido, sus ojos desorbitados por el terror. Y un cambio indefinible se había instalado en él, como si algo de su esencia hubiera sido arrancada. La situación se volvió insostenible. Las noches eran un tormento de ruidos, apariciones y ataques físicos. Extraños olores pútridos emanaban de las paredes, tan intensos que provocaban náuseas. Las niñas sufrían constantemente pesadillas y se negaban a dormir solas. Janet encontraba marcas inexplicables en sus brazos y piernas cuando despertaba. Jack comenzó a mostrar cambios de personalidad alarmantes, alternando entre periodos de ira incontrolable y una apatía profunda que lo dejaba mirando al vacío durante horas. Desesperados, los Moore recurrieron a su fe. Como católicos devotos, contactaron a la iglesia local solicitando ayuda. Varios sacerdotes visitaron la casa, realizando bendiciones y oraciones, pero los fenómenos persistieron. Algunos religiosos se mostraban escépticos, sugiriendo explicaciones psicológicas o ambientales para los sucesos. Otros se negaban a regresar después de experimentar ellos mismos manifestaciones que desafiaban toda lógica. Uno de ellos incluso intentó realizar 3 exorcismos, pero según Janet, el demonio evadía los rituales, moviéndose entre las dos partes de la casa dúplex y siguiendo a la familia a otros lugares, aislados por una comunidad que comenzaba a verlos con escepticismo y una iglesia que no ofrecía soluciones concretas. Los Moore tomaron una decisión drástica: exponer su caso a los medios de comunicación. Esta estrategia, nacida de la desesperación, tendría consecuencias complejas. Por un lado, les brindó visibilidad y la oportunidad de conectar con personas que habían experimentado situaciones similares. Por otro, los convirtió en objeto de burlas, acusaciones de fraude y hostigamiento. Algunos vecinos, molestos por la atención negativa que atraían al vecindario, llegaron a arrojar ladrillos contra su casa, exigiendo que se marcharan. Mientras tanto, en otra parte de Connecticut, Judy Warren, la hija de Ed y Lorraine, experimentaba cambios significativos en su vida. Ahora adulta, sus habilidades psíquicas, heredadas de su madre, comenzaban a manifestarse con mayor intensidad. Las visiones que la asaltaban sin previo aviso le mostraban fragmentos de un futuro inquietante, a veces relacionados con casos antiguos que sus padres habían investigado. La muñeca Annabelle, uno de los objetos más peligrosos custodiados en el Museo de los Warren, aparecía recurrentemente en estos episodios junto con la imagen de una mujer mayor desconocida. Durante la fiesta de cumpleaños de Ed, el novio de Judy, Tony Spera, le propuso matrimonio en un momento que debería haber sido de pura felicidad. Sin embargo, mientras el anillo se deslizaba en su dedo, Judy fue golpeada por una visión tan intensa que casi pierde el conocimiento. Vio un espejo antiguo, similar al que sus padres habían examinado años atrás, y en su superficie, rostros atormentados que gritaban en silencio, atrapados en un plano de existencia entre la vida y la muerte. Ed y Lorraine, ya retirados de las investigaciones paranormales debido a la salud deteriorada de Ed después de un ataque cardíaco, observaban con preocupación el desarrollo de las habilidades de su hija. Habían dedicado décadas a enfrentarse a lo inexplicable, documentando casos de posesiones demoníacas, casas embrujadas y objetos malditos. Su objetivo siempre había sido ayudar a las familias afectadas, guiados por una fe inquebrantable en que el bien podía triunfar sobre el mal. Pero cada caso había cobrado un precio, física y espiritualmente, y ahora temían que Judy estuviera siguiendo un camino similar. El caso de los Moore llegó a oídos de los Warren a través del padre Gordon, un viejo amigo y colaborador que había sido contactado por la diócesis local.
Inicialmente, Ed y Lorraine se negaron a involucrarse, conscientes de los riesgos para su salud y determinados a mantenerse alejados de nuevos casos. El padre Gordon, sin embargo, decidió investigar por su cuenta, dirigiéndose a Pensilvania para evaluar la situación. Lo que encontró allí superó sus peores expectativas. Apenas entró en la casa de los Moore, el sacerdote sintió una opresión en el pecho, como si el aire mismo resistiera su presencia. Las manifestaciones fueron inmediatas: temperaturas fluctuantes, sonidos de rasguños provenientes de las paredes y una sensación abrumadora de maldad concentrada. Mientras realizaba una oración preliminar en el ático, donde la actividad parecía más intensa, experimentó una agresión directa. Una fuerza invisible lo empujó hacia la ventana con tal violencia que el cristal se hizo añicos. En un estado de terror absoluto, el padre Gordon huyó de la casa, pero la entidad no lo abandonó. Durante el viaje de regreso, su mente fue asaltada por pensamientos intrusivos de autodestrucción, voces que susurraban que terminara con su vida. En un momento de debilidad, perdió el control del vehículo, estrellándose contra un árbol. Fue encontrado horas después con un rosario apretado en su mano y una expresión de horror indescriptible congelada en su rostro. No sobrevivió. El funeral del padre Gordon marcó un punto de inflexión. Durante la ceremonia, Judy fue golpeada por otra visión que le reveló la verdadera causa de la muerte del sacerdote. Había sido atacado por la misma entidad que atormentaba a los Moore. Sin consultar con sus padres, decidió viajar a Pensilvania para investigar por su cuenta. Impulsada por un sentido de responsabilidad y la convicción de que sus habilidades en desarrollo podrían ser útiles. Cuando Ed y Lorraine descubrieron la ausencia de su hija y conectaron los puntos, el terror se apoderó de ellos. La coincidencia era demasiado perfecta para ser casualidad. El espejo que habían examinado en 1964, el día del nacimiento de Judy, de alguna manera estaba conectado con el caso actual. La entidad que habían enfrentado décadas atrás parecía haber encontrado un nuevo conducto y ahora su hija estaba caminando directamente hacia la trampa. Junto con Tony, quien insistió en acompañarlos a pesar de su escepticismo inicial sobre lo paranormal, Ed y Lorraine emprendieron un viaje frenético hacia West Pittston. Durante el trayecto, Lorraine experimentó visiones cada vez más vívidas sobre la historia de la casa de los Moore. Vio a una joven siendo asesinada brutalmente en el ático. Décadas atrás, su sangre salpicando un espejo ornamentado que más tarde se dividiría y vendería en fragmentos. Vio también a una anciana practicando rituales oscuros frente a ese mismo espejo, invocando fuerzas que no comprendía completamente. Y vio cómo estas dos almas quedaban atrapadas en el objeto, junto con algo más antiguo y mucho más poderoso que se alimentaba de su sufrimiento. Mientras tanto, Judy había llegado a la casa de los Moore y fue recibida por una familia al borde del colapso. Jack mostraba señales evidentes de posesión parcial, episodios de fuerza sobrehumana, lapsos de memoria y arrebatos de ira inexplicables. Janet estaba física y emocionalmente agotada, con marcas de mordiscos y arañazos por todo su cuerpo. Las niñas, demacradas por la falta de sueño, se sobresaltaban ante el menor ruido. El ambiente dentro de la casa era sofocante, como si el aire mismo estuviera cargado de malicia. Al identificarse como la hija de los famosos demonólogos, Judy fue inicialmente recibida con una mezcla de esperanza y escepticismo. Sin embargo, apenas cruzó el umbral, la actividad paranormal se intensificó dramáticamente. Objetos comenzaron a volar a través de las habitaciones, puertas se abrían y cerraban violentamente y un rugido gutural que parecía provenir de todas partes y de ninguna llenó la casa. Judy se dio cuenta demasiado tarde de que había subestimado la situación. No estaban tratando con un fantasma común o incluso con un espíritu malévolo, sino con algo mucho más antiguo y poderoso. Una presencia demoníaca que había estado ganando fuerza a través de décadas de sufrimiento humano. El espejo que los Moore habían recuperado del basurero después del incidente con Donnie colocado en el ático por miedo a destruirlo, comenzó a ejercer una atracción irresistible sobre Judy. Se encontró subiendo las escaleras casi en trance, atraída por un canto hipnótico que solo ella podía escuchar. En la superficie del espejo vio fragmentos de su propia vida entrelazados con imágenes de muerte y desesperación, como si el objeto estuviera intentando establecer una conexión con ella. Utilizando recuerdos personales como puntos de anclaje,
La llegada de Ed y Lorraine coincidió con el momento en que Judy estaba a punto de tocar el espejo, repitiendo inconscientemente el gesto que su madre había realizado décadas atrás. El grito desesperado de Lorraine rompió el trance, pero desató también la furia completa de la entidad. La casa entera comenzó a temblar como si estuviera en medio de un terremoto. Grietas se formaron en las paredes, objetos se estrellaban contra el techo y una niebla negra y espesa comenzó a emanar del espejo, tomando gradualmente una forma vagamente humanoide con características grotescamente distorsionadas. Ed, a pesar de su salud frágil, se colocó protectoramente frente a su familia, sosteniendo en alto un crucifijo y comenzando las oraciones del ritual de exorcismo que había realizado tantas veces a lo largo de su carrera. Lorraine se unió a él, su voz mezclándose con la suya en una letanía de fe y desafío contra la oscuridad. Tony, superando su miedo, formó un círculo protector con sal alrededor de la familia Smurl, siguiendo las instrucciones que había memorizado durante sus conversaciones con Ed y Lorraine, preparándose para su futuro como parte de la familia. La batalla espiritual que siguió puso a prueba los límites de su resistencia física y mental. La entidad, acorralada pero lejos de ser derrotada, lanzó un asalto psíquico, proyectando en sus mentes imágenes de sus peores miedos y culpas más profundas. Atacó a Ed donde era más vulnerable, intensificando el dolor de su condición cardíaca hasta que cayó de rodillas, jadeando pero negándose a detener sus oraciones. Intentó quebrar la concentración de Lorraine, mostrándole visiones de su hija sufriendo horriblemente. Asaltó la mente de Judy con dudas sobre sus habilidades y su derecho a formar parte del legado de sus padres, pero subestimó la fuerza que residía en el vínculo familiar. En el momento más oscuro, cuando parecía que la entidad prevalecería, Judy tuvo una epifanía. El poder del espejo no residía en el objeto mismo, sino en el miedo que inspiraba. Había sido temido y venerado durante generaciones, alimentando la entidad atrapada en su interior con cada nueva víctima que sucumbía al terror. La única forma de romper el ciclo era enfrentarse directamente a ese miedo, reconocerlo, pero negarse a ser dominado por él. Con una claridad recién descubierta, Judy se unió a sus padres, completando un triángulo de poder espiritual. La combinación de la experiencia de Ed, la sensibilidad psíquica de Lorraine y las habilidades emergentes de Judy creó una resonancia que amplificó sus oraciones. Tony y la familia Smurl, inspirados por su coraje, añadieron sus propias voces, creando un coro de fe y determinación que llenó la casa. El espejo comenzó a vibrar, su superficie ondulándose como agua agitada. La niebla oscura retrocedió gradualmente hacia su fuente como si estuviera siendo succionada de regreso. Con un chillido ensordecedor que amenazó con hacer estallar sus tímpanos, el espejo estalló en 1000 fragmentos, liberando momentáneamente un destello de luz pura que iluminó el ático entero. Cuando la luz se desvaneció, la opresión que había permeado la casa durante años se había disipado, reemplazada por una tranquilidad que casi dolía en su intensidad. El silencio que siguió fue profundo, roto solo por el sonido de la respiración agitada y los sollozos de alivio. Ed, exhausto pero triunfante, abrazó a su esposa y hija, su rostro reflejando el orgullo y el amor que sentía. La familia Smurl, aunque traumatizada por años de tormento, comenzó a sentir los primeros indicios de una curación que sería larga pero posible. Tony, habiendo presenciado la realidad del mal que los Warren habían combatido durante décadas, comprendió finalmente la importancia del trabajo al que Judy estaba destinada. En las semanas siguientes, los Warren ayudaron a los Smurl a limpiar espiritualmente su casa, enseñándoles técnicas de protección y conectándolos con recursos de apoyo. Aunque la entidad principal había sido desterrada, la sensibilidad de la familia a lo paranormal permanecería un recordatorio permanente de su experiencia. Judy y Tony adelantaron su boda, fortalecidos por las pruebas que habían enfrentado juntos y comprometidos a continuar el legado de los Warren, aunque de maneras que respetarían las limitaciones físicas de Ed. Para Ed y Lorraine, el caso Smurl representaba una conclusión apropiada para su carrera activa como investigadores paranormales. Habían enfrentado al mal en sus múltiples manifestaciones, desde la muñeca poseída Enabal hasta la monja demoníaca Balak, y en cada ocasión su fe y amor mutuo habían prevalecido. Ahora, con Judy y Tony preparados para tomar la antorcha, podían retirarse con la satisfacción de saber que su trabajo continuaría.
Sin embargo, como Lorraine observaría en sus memorias años después, nunca se puede estar completamente seguro de que el mal ha sido erradicado permanentemente. Los fragmentos del espejo maldito nunca fueron recuperados en su totalidad. Algunos pueden haber encontrado su camino a otros hogares, otros objetos, otros receptáculos inocentes esperando ser activados. La batalla entre la luz y la oscuridad continúa eternamente, librándose en los rincones olvidados de casas antiguas, en los espacios entre realidades, en los corazones y mentes de personas comunes que se encuentran enfrentando lo inexplicable. Y en algún lugar, más allá del velo que separa nuestro mundo del siguiente, las entidades que los Warren habían enfrentado y derrotado esperaban pacientemente, acumulando fuerza, buscando nuevos caminos de regreso. Porque como Ed Warren solía decir, el mal nunca descansa. Y por eso, nosotros tampoco podemos descansar. La luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas del hospital mientras Lorraine sostenía a su recién nacida hija, Judy, en sus brazos. Ed, sentado junto a la cama, acariciaba suavemente la mejilla del bebé, maravillado por el milagro de la nueva vida. En ese momento de perfecta paz, ninguno de los dos podía imaginar las pruebas que enfrentarían en las décadas venideras, ni cómo su hija eventualmente completaría un círculo que había comenzado con un espejo roto y una visión de horror. Afuera, el mundo seguía su curso, ignorante de las fuerzas que se movían más allá de la percepción ordinaria. Las personas vivían sus vidas, compraban casas, coleccionaban antigüedades, sin sospechar que algunos objetos cargaban historias más oscuras de lo que podían imaginar. Y en algún lugar, en una tienda de segunda mano, en un mercado de pulgas o en el ático polvoriento de una casa recién adquirida, los fragmentos del pasado esperaban ser descubiertos nuevamente, listos para continuar un ciclo tan antiguo como la humanidad misma. La eterna lucha entre la luz y la oscuridad. El caso Moore quedaría documentado en los archivos de los Warren como uno de los más intensos y significativos de su carrera. Para la familia afectada, representaría tanto un trauma como una vindicación. Después de años de ser tildados de mentirosos o desequilibrados, finalmente habían sido escuchados y ayudados. Para la comunidad paranormal, se convertiría en un estudio de caso sobre cómo las entidades demoníacas pueden infiltrarse en hogares ordinarios a través de objetos aparentemente inocuos. Y para Ed, Lorraine y Judy Warren sería recordado como el momento en que el pasado y el futuro convergieron, cuando el legado de décadas de lucha contra fuerzas sobrenaturales se transmitió a una nueva generación, lista para continuar el trabajo de proteger a inocentes de horrores que la mayoría preferiría creer que solo existen en películas de terror y cuentos para asustar a los niños. Pero ellos sabían la verdad. El mal existe y adopta muchas formas. A veces se esconde detrás del cristal de un espejo antiguo, esperando a que alguien mire demasiado profundamente. La noche en que los Warren regresaron a su hogar después del caso Moore, Lorraine tuvo un sueño inquietante. Vio a su hija, muchos años en el futuro, de pie ante un espejo similar al que habían destruido. Pero esta vez, en lugar de miedo, el rostro de Judy reflejaba determinación y conocimiento. Levantaba una mano y el cristal se agrietaba bajo su voluntad, liberando almas atrapadas que ascendían como luces hacia un destino mejor. No era una visión de derrota, sino de transformación. El conocimiento que los Warren habían acumulado a lo largo de décadas de enfrentar lo desconocido serviría no solo para combatir el mal, sino también para redimir a aquellos atrapados entre mundos. Al despertar, Lorraine compartió la visión con Ed. Ambos comprendieron que su trabajo tenía un propósito más profundo del que habían imaginado inicialmente. No se trataba solo de proteger a los vivos de los horrores sobrenaturales, sino también de hacer paz a los muertos inquietos. Una misión que trascendía las limitaciones de una sola vida o generación. Los últimos ritos no son solo para los moribundos, reflexionó Ed mientras el sol comenzaba a elevarse en el horizonte. Son también para aquellos que ya han partido pero no han encontrado su camino. Nuestro trabajo es un tipo de rito final para almas perdidas. Lorraine sintió, comprendiendo la profunda verdad en sus palabras. Y ahora Judy continuará esos ritos cuando nosotros ya no podamos. En ese momento de comprensión compartida, mientras la primera luz del día disipaba las sombras de la noche, los Warren renovaron silenciosamente su compromiso con la misión que había definido sus vidas. El caso Moore había sido uno de los más difíciles,
pero también uno de los más reveladores. A través del miedo y el peligro habían descubierto una nueva dimensión de su propósito. Y en algún lugar, más allá de la percepción ordinaria, las fuerzas del bien y el mal tomaban nota de esta determinación renovada, preparándose para la próxima batalla en una guerra eterna que se libraba en los márgenes de la realidad, en los espacios entre la vida y la muerte, en los rincones oscuros donde solo los más valientes o desesperados se atrevían a mirar. Para la familia Smurl, el fin de su tormento marcaba el inicio de una nueva vida. La casa que había sido escenario de tanto horror gradualmente comenzó a sentirse como un hogar nuevamente. Las niñas volvieron a reír y jugar sin miedo constante. Janet recuperó su energía y optimismo. Jack, aunque marcado permanentemente por su experiencia de posesión parcial, encontró una nueva apreciación por los momentos simples de felicidad familiar que antes daba por sentados. Ocasionalmente todavía sentían presencias o experimentaban fenómenos menores, una sombra fugaz en la periferia de la visión, un objeto que parecía haberse movido ligeramente. Un susurro apenas perceptible en una habitación vacía. Pero ahora contaban con el conocimiento y las herramientas para manejar estas manifestaciones, para distinguir entre amenazas genuinas y ecos residuales del pasado. La experiencia los había cambiado fundamentalmente. Habían mirado al abismo y sobrevivido. Habían sido testigos de la oscuridad que acechaba más allá del velo de la realidad cotidiana, pero también del poder de la fe, el amor y la determinación para enfrentarla. Eran, en muchos sentidos, veteranos de una guerra invisible que la mayoría de las personas nunca llega a reconocer, mucho menos comprender. Algunos vecinos seguían manteniendo distancia, incomodados por la notoriedad que el caso había traído al vecindario. Otros, sin embargo, comenzaron a acercarse con sus propias historias de experiencias inexplicables, buscando consejo o simplemente comprensión. Los Moore se encontraron asumiendo un rol inesperado como confidentes y consejeros para aquellos que habían tenido encuentros con lo paranormal pero temían ser ridiculizados o desestimados. En cuanto a los fragmentos del espejo destruido, la mayoría fueron recolectados cuidadosamente por los Warren y sellados en un contenedor especialmente consagrado. ¿Qué pasaría a formar parte de su museo de objetos ocultistas? Algunos fragmentos más pequeños, sin embargo, nunca fueron recuperados. Perdidos en grietas del suelo o llevados inadvertidamente en la ropa o pertenencias de quienes estuvieron presentes durante la confrontación final. Uno de estos fragmentos encontró su camino al bolsillo del abrigo de Tony, sin que él lo notara. Meses después, mientras ayudaba a Judy a reorganizar la colección de objetos ocultistas de sus padres en preparación para la apertura del museo al público, el fragmento cayó al suelo. La reacción instantánea de Judy, un jadeo-seguido de un paso atrás instintivo, alertó a Tony de que algo andaba mal. El diminuto trozo de cristal, no más grande que una moneda, parecía pulsar con una energía oscura apenas contenida. Judy, utilizando las técnicas que había aprendido de sus padres, creó rápidamente un círculo de protección antes de acercarse para examinarlo más detenidamente. A través de su sensibilidad psíquica mejorada, pudo percibir fragmentos de la historia del objeto, imágenes de la familia Smurl, del ático donde el espejo había residido. Pero también visiones más antiguas, de eventos que habían ocurrido décadas o incluso siglos antes. Todavía contiene memorias, murmuró Judy, manteniendo una distancia prudente. Pero la entidad principal se ha ido. Este fragmento es como un eco, una impresión residual. Tony, ahora más familiarizado con lo paranormal, después de meses de trabajo junto a Judy, los Warren, observó con una mezcla de fascinación y cautela. ¿Es peligroso? Judy consideró la pregunta durante un largo momento, extendiendo sus sentidos hacia el fragmento, buscando cualquier indicio de malevolencia activa. No de la misma manera que antes, concluyó finalmente. Es más como una grabación que como una presencia viva, pero aún así no es algo que deberíamos dejar sin contener. Utilizando guantes bendecidos y pinzas de plata, Judy recogió cuidadosamente el fragmento y lo colocó en una pequeña caja forrada con tela consagrada. La caja, a su vez, fue sellada con cera mezclada con agua bendita y marcada con símbolos de protección. Finalmente, fue almacenada en la sección más segura del museo, junto a otros objetos considerados demasiado peligrosos para la exhibición pública. Ese incidente reforzó en Judy la comprensión de que su trabajo,
el legado que estaba heredando nunca estaría verdaderamente completo. Cada caso resuelto podía dejar fragmentos, ecos, semillas que podrían germinar nuevamente bajo las circunstancias adecuadas. La vigilancia constante no era solo una responsabilidad, sino una necesidad. Para Eddie Lorraine, ahora en sus años dorados, observar a su hija asumir este manto de responsabilidad provocaba sentimientos encontrados. Orgullo por su coraje y dedicación, preocupación por los peligros que inevitablemente enfrentaría, nostalgia por su propia juventud cuando comenzaron este camino inusual y finalmente, una profunda gratitud por haber encontrado en su hija no solo una continuadora de su misión, sino alguien que la llevaría más allá hacia nuevos horizontes de comprensión y propósito. Durante una tranquila noche de reflexión, mientras revisaba notas y fotografías del caso Moore, Ed expresó una preocupación que había estado rondando su mente. A veces me pregunto si hicimos lo correcto al criar a Judy en este mundo, confesó, su voz baja y contemplativa. Si no debimos haberla protegido más, mantenerla alejada de todo esto. Lorraine cubrió su mano con la suya, sus dedos entrelazándose con la familiaridad de décadas compartidas. Creo que Judy siempre estuvo destinada a este camino con o sin nuestra guía. Al menos así, está preparada, tiene conocimientos que nosotros tuvimos que adquirir a través de errores y peligros. Ed asintió lentamente, reconociendo la verdad en sus palabras. Supongo que todos tenemos nuestros destinos, aunque no siempre sean los que habríamos elegido conscientemente. El mal existía mucho antes que nosotros y continuará existiendo mucho después, reflexionó Lorraine. Todo lo que podemos hacer es enfrentarlo donde lo encontremos con las herramientas y el conocimiento que tenemos, y luego pasar esas herramientas a la siguiente generación. La conversación fue interrumpida por el sonido del teléfono. Era Judy, llamando para informarles sobre un nuevo caso potencial. Una familia en Rhode Island informaba de actividad poltergeist asociada con una antigua muñeca de porcelana que habían adquirido recientemente. En una venta de patrimonio, la descripción tenía inquietantes similitudes con el caso en Aval de años atrás. Mientras Ed tomaba notas y Lorraine hacía preguntas aclaratorias, ambos sintieron una renovada energía fluyendo a través de ellos. Aunque físicamente estaban envejeciendo, su espíritu y dedicación permanecían tan fuertes como siempre. El caso Moore había sido uno de sus últimos grandes enfrentamientos directos con fuerzas demoníacas, pero su trabajo continuaba de otras formas, asesorando, enseñando, documentando, preparando a otros para tomar su lugar en la primera línea. Y así, el ciclo continuaba, la batalla eterna entre la luz y la oscuridad, encontrando nuevos campos de batalla, nuevos combatientes, nuevas estrategias, pero siempre con las mismas apuestas fundamentales, la seguridad y el bienestar de almas inocentes atrapadas en medio del conflicto cósmico. Para los Moore, para los Warren y para todas las familias que habían estado en contacto con lo paranormal, la vida nunca volvería a ser completamente normal según los estándares convencionales. Habían vislumbrado una realidad más amplia, más compleja y a veces más aterradora de lo que la mayoría podía comprender, pero también habían descubierto reservas de fuerza, coraje y resiliencia dentro de sí mismos que de otro modo podrían haber permanecido dormidas. Como Lorraine escribiría años después en sus memorias, el mal existe para ser enfrentado, no temido. Cuando nos paralizamos por el miedo, le damos poder. Cuando lo enfrentamos con valor, fe y conocimiento, revelamos su verdadera naturaleza, una sombra que no puede resistir la luz de la verdad. El legado del caso Moore, el último gran desafío de los Warren como investigadores activos, no residía solo en la entidad derrotada o la familia salvada, sino en las lecciones aprendidas, las técnicas refinadas y el conocimiento transmitido que seguiría sirviendo en la interminable guerra contra las fuerzas que acechan más allá del velo de la realidad ordinaria. Un legado de fe, coraje y la convicción inquebrantable de que, en la batalla entre la luz y la oscuridad, la luz, aunque a veces vacilante y amenazada, siempre encontraría campeones dispuestos a defenderla. Y en una casa reformada en West Pittston, Pensilvania, una familia dormía en paz al fin, bajo la protección silenciosa de símbolos y bendiciones dejados por aquellos que habían hecho de la lucha contra lo sobrenatural su sagrada misión. Los últimos ritos habían sido realizados, los espíritus inquietos apaciguados, la oscuridad retrocedió, por ahora. Pero en otro lugar, en otra casa, otra familia desempacaba sus pertenencias en un nuevo hogar sin saber que, entre los objetos familiares y queridos que llevaban consigo, algo esperaba pacientemente.
acumulando fuerza, preparándose para comenzar el ciclo nuevamente. Porque como los Warren habían aprendido a lo largo de décadas de enfrentarse a lo inexplicable, las batallas podían ganarse, pero la guerra nunca terminaba realmente. La verdadera historia del caso Moore fue documentada por los Warren y se convirtió en parte de su extenso archivo de investigaciones paranormales. Los detalles específicos variaban dependiendo de quién contaba la historia, la familia afectada, los investigadores, los escépticos, los creyentes. Como muchos encuentros con lo inexplicable, existía en ese espacio nebuloso entre la verdad objetiva y la experiencia subjetiva, desafiando categorización fácil o explicación simple. Lo que permanece indiscutible es el impacto que tuvo en todos los involucrados, cambiando trayectorias de vida, desafiando suposiciones fundamentales sobre la naturaleza de la realidad, y sirviendo como un recordatorio inquietante de que hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que contempla nuestra filosofía. Para aquellos dispuestos a mirar más allá de la superficie, casos como el de la familia Smurl ofrecen vislumbres de un universo más complejo y misterioso de lo que la mayoría preferiría reconocer. Un universo donde la línea entre lo natural y lo sobrenatural, entre la vida y la muerte, entre este mundo y otros planos de existencia, es más tenue y permeable de lo que nuestra comprensión convencional permite. Y en ese espacio entre mundos, entre certezas, entre luz y oscuridad, los Warren habían construido su legado, transformando el miedo a lo desconocido en conocimiento, y el conocimiento en una herramienta para aquellos que se encuentran enfrentando lo imposible. Como Ed Warren a menudo concluía sus conferencias, no creemos porque hemos visto. Vemos porque primero nos atrevemos a creer que hay más en este mundo de lo que nuestros ojos pueden percibir, y en esa disposición a creer encontramos tanto nuestro mayor peligro como nuestra mayor fortaleza. El caso Moore, con todos sus horrores y revelaciones, quedaría como un testimonio de esa paradoja fundamental, que es nuestra vulnerabilidad ante fuerzas que trascienden nuestra comprensión. También descubrimos nuestra capacidad para trascender nuestras propias limitaciones. El espejo se había roto, pero los fragmentos seguían existiendo, dispersos pero nunca verdaderamente desconectados, esperando el momento en que podrían reunirse nuevamente. Y cuando ese momento llegara, una nueva generación de cazadores de lo paranormal, guiados por el legado de los que vinieron antes, estaría lista para enfrentar una vez más las fuerzas que acechan en los espacios entre realidades. Porque algunos rituales nunca terminan realmente, solo se transforman, evolucionan y encuentran nuevos participantes dispuestos o involuntarios. Y los últimos ritos de una era se convierten en los primeros susurros de la siguiente, en un ciclo tan antiguo como la humanidad misma. En las profundidades de la noche, cuando el velo entre mundos se adelgaza, aquellos con la sensibilidad para percibir tales cosas pueden sentir momentáneamente el peso de esa verdad universal. Y en ese reconocimiento encuentran tanto su mayor temor como su más profunda iluminación. El caso Moore había terminado. La entidad principal había sido derrotada, el espejo destruido, la familia liberada. Pero como todos los que han estudiado lo paranormal saben, el final de un caso rara vez significa el final de la historia. Solo un interludio, una pausa entre capítulos en una narrativa que trasciende vidas individuales y se extiende a través de generaciones. Y así, mientras Ed y Lorraine Warren se preparaban para pasar la antorcha a su hija y futuro yerno, lo hacían con la sobria comprensión de que estaban entregando no solo conocimiento y técnicas, sino una responsabilidad sagrada que se remontaba a tiempos inmemoriales, la responsabilidad de defender la luz contra la oscuridad, de hacer esperanza a los desesperados, y de recordar siempre que, en la batalla contra lo inexplicable, nuestra humanidad es tanto nuestra mayor vulnerabilidad como nuestra mayor fortaleza. El espejo se había roto, pero los reflejos persistían, fragmentados pero nunca verdaderamente extintos. Y en cada fragmento, una advertencia y una promesa que mientras existan aquellos dispuestos a mirar más allá de la superficie de la realidad, también existirán aquellos capaces de enfrentar lo que acecha en las profundidades. Los últimos ritos nunca son realmente los últimos, son simplemente pausas en una ceremonia eterna que comenzó con el primer humano que miró a la oscuridad y se preguntó qué lo miraba a él. Y la respuesta, como los Warren habían aprendido a lo largo de décadas de enfrentarse a lo inexplicable, era a la vez aterradora y profundamente reveladora. Lo que nos mira desde la oscuridad es
En última instancia, un reflejo distorsionado de nosotros mismos, de nuestros miedos más profundos, nuestros deseos más oscuros y nuestra capacidad eterna para la redención. El mal existe, pero también existe el bien, y en el espacio entre ambos existen personas ordinarias que, cuando son puestas a prueba, demuestran una extraordinaria capacidad para la valentía, la fe y el amor. Esa era la verdadera lección del caso Moore. La verdad fundamental que Ed y Lorraine Warren habían descubierto a lo largo de su extraordinaria carrera que en la batalla entre la luz y la oscuridad. La luz puede vacilar, puede ser amenazada, puede parecer momentáneamente vencida, pero nunca se extingue completamente siempre y cuando existan corazones dispuestos a mantenerla viva. Y así, mientras los últimos rayos del sol se desvanecían en el horizonte, marcando el final de un día y el comienzo de otra noche, la familia Warren y la familia Moore, cada una a su manera, continuaban esa misión eterna, portadores de una llama que había sido pasada de mano en mano a través de incontables generaciones. El espejo se había roto, pero la luz, aunque refractada y dispersa, permanecía inextinguible, y en algún lugar, más allá de la comprensión humana, las fuerzas del bien y el mal tomaban nota, reagrupaban sus recursos y se preparaban para la siguiente batalla en una guerra que no conocía fin. Los últimos ritos habían sido realizados, pero la ceremonia eterna continuaba como siempre lo había hecho, como siempre lo haría. Mientras existan almas valientes dispuestas a enfrentar lo desconocido y defender la luz contra la interminable oscuridad, para Ed y Lorraine Warren, para Judy y Tony, para la familia Moore y para todos aquellos que se habían atrevido a mirar más allá del velo de la realidad ordinaria. Esa verdad era a la vez un consuelo y un desafío, un peso y una liberación, y así continuaba el ciclo eterno, la danza interminable entre la luz y la sombra, la fe y el miedo, la vida y lo que existe más allá. Los últimos ritos nunca son verdaderamente los últimos. Son simplemente un respiro, una pausa, un momento de gracia antes de que el ciclo comience nuevamente. Y en ese conocimiento, aquellos que se atreven a enfrentar lo desconocido encuentran tanto su mayor temor como su más profunda fortaleza. El espejo se había roto, pero los reflejos persistían. Siempre lo harían. Porque algunas historias, como algunos horrores, nunca terminan realmente. Solo esperan pacientemente para ser redescubiertas, renombradas, revividas. Y cuando ese momento llegue, como inevitablemente lo hará, aquellos que han heredado el legado de los Warren estarán listos para enfrentar una vez más lo que acecha en las sombras entre realidades. Armados con el conocimiento, la fe y el coraje transmitidos a través de generaciones de guerreros en una batalla que trasciende el tiempo y la comprensión. Los últimos ritos han sido realizados, la historia ha sido contada, el caso ha sido cerrado. Hasta la próxima vez, porque siempre hay una próxima vez. En un universo donde el mal nunca descansa verdaderamente, aquellos que se oponen a él tampoco pueden descansar completamente. Y así continúa la eterna vigilia, el interminable despertar, la constante disposición a defender la luz contra la siempre presente oscuridad, los últimos ritos, los primeros pasos, el eterno ciclo. La historia continúa como siempre lo ha hecho, como siempre lo hará. Mientras existan aquellos dispuestos a enfrentar lo inexplicable y defender a los inocentes contra horrores que la mayoría preferiría creer que existen solo en películas y cuentos para asustar a los niños. Pero Ed y Lorraine Warren sabían la verdad, y ahora también la sabemos nosotros. El mal existe, pero también existe el valor para enfrentarlo. Y en ese conocimiento encontramos tanto nuestro mayor temor como nuestra más profunda esperanza. Los últimos ritos han sido realizados. La vigilia continúa, la luz persiste, y en algún lugar un espejo espera ser redescubierto. La historia de Secanje Inc. Lestraits no es simplemente una película más de horror sobrenatural. Es un testimonio de la perdurable fascinación humana con lo inexplicable, nuestra necesidad de dar sentido a los misterios que desafían la comprensión racional y nuestra esperanza eterna de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz prevalecerá eventualmente. Para aquellos que han experimentado lo paranormal, las historias de los Warren ofrecen validación y consuelo. Para los escépticos, presentan un desafío a las suposiciones fundamentales sobre la naturaleza de la realidad. Y para todos nosotros, nos recuerdan que hay más cosas en el cielo y la tierra de las que sueña nuestra filosofía. El espejo se ha roto, los fragmentos se han dispersado,
La historia ha sido contada, pero como cualquier entidad atrapada entre mundos sabe, algunas historias nunca terminan realmente. Solo esperan pacientemente para comenzar de nuevo. La mansión de los Warren en Connecticut había adquirido con el paso de los años una aura casi mítica. No era simplemente un hogar, era un repositorio de historia oculta, un nexo donde las corrientes invisibles de lo sobrenatural confluían y eran estudiadas, contenidas y comprendidas. La sala de artefactos, ese Sanctum Sanctorum custodiado por bendiciones y protecciones, albergaba objetos que la mayoría de las personas ni siquiera podrían mirar sin sentir escalofríos instintivos. La muñeca en en su vitrina bendecida, la caja de música que tocaba melodías que nadie había compuesto, y ahora el contenedor sellado con los fragmentos recuperados del espejo de los Moore. 3 meses después del enfrentamiento final, Judy se encontraba sola en la mansión catalogando y actualizando los archivos detallados que sus padres habían mantenido meticulosamente durante décadas. Ed y Lorraine habían viajado a una conferencia en Boston, una de las raras ocasiones en que todavía se presentaban públicamente, mientras que Tony estaba ocupado con los preparativos finales para la boda que se celebraría en primavera. La casa estaba silenciosa, envuelta en esa peculiar quietud que parece amplificar cada crujido y susurro. Aunque Judy había crecido allí, nunca se había acostumbrado completamente a la sensación de estar observada que ocasionalmente la asaltaba, especialmente cuando estaba sola. No era miedo, exactamente, más bien un reconocimiento constante de que la barrera entre este mundo y otros era más tenue dentro de esas paredes que en casi cualquier otro lugar. Mientras revisaba las notas de sus padres sobre el caso Moore, su atención fue atraída hacia la sala de artefactos. No fue un sonido lo que la alertó, sino una sensación como si algo estuviera intentando llamar su atención. Siguiendo su intuición, un don que había aprendido a no ignorar, se dirigió hacia la habitación. La puerta estaba cerrada, como siempre, protegida por múltiples cerraduras físicas y espirituales. Judy las abrió metódicamente, recitando las oraciones de protección que se habían convertido en segunda naturaleza. Al entrar, su mirada fue inmediatamente atraída hacia el contenedor que guardaba los fragmentos del espejo. A primera vista, todo parecía normal. El sello estaba intacto, los símbolos de contención sin perturbar, pero algo había cambiado. Judy podía sentirlo. Acercándose cautelosamente, notó una fina línea de condensación en el interior del cristal del contenedor, como si algo dentro estuviera respirando. Imposible, murmuró, acercándose para examinar más detenidamente. Los fragmentos, que anteriormente habían permanecido inertes, ahora parecían vibrar casi imperceptiblemente, como si estuvieran resonando con alguna frecuencia inaudible. Judy retrocedió, su mente procesando las implicaciones. Los objetos verdaderamente imbuidos con energías sobrenaturales rara vez permanecían inactivos indefinidamente. A veces entraban en periodos de latencia, solo para despertar años o incluso décadas después, activados por ciclos cósmicos, eventos significativos o la proximidad de individuos susceptibles. ¿Pero qué había cambiado? ¿Qué había despertado los fragmentos dormidos? La respuesta llegó en forma de un titular de periódico que había visto esa mañana. Antigua tienda de antigüedades en West Pittston será demolida. La misma tienda donde, según las investigaciones de sus padres, el espejo original había sido vendido a la familia Moore. El ciclo estaba comenzando nuevamente, de alguna manera. La destrucción inminente del lugar de origen estaba causando una reacción en los fragmentos, como si estuvieran intentando preservarse, adaptarse, encontrar un nuevo conducto. Judy sabía que debía actuar rápidamente. Tomó el teléfono y marcó el número de sus padres, pero solo consiguió la grabación del hotel. A continuación, llamó a Tony, quien respondió al tercer timbre. Algo está sucediendo con los fragmentos del espejo, explicó sin preámbulos. Están despertando. Necesito tu ayuda. Tony, quien había demostrado una notable adaptabilidad ante lo paranormal desde el caso Moore, no cuestionó su urgencia. Estaré allí en 20 minutos. ¿Hay algo que deba traer? Sí, respondió Judy, su mente ya formulando un plan. El libro de rituales de contención de mi padre está en su estudio, el de cubierta roja con inscripciones en latín. Y también necesitaremos agua bendita, mucha. Hay algo más sucediendo aquí, algo que no estamos viendo completamente. Mientras esperaba, Judy continuó observando los fragmentos. La condensación se había intensificado y ahora pequeñas gotas resbalaban por el interior del cristal del contenedor.
formando patrones que recordaban inquietantemente a letras de un alfabeto desconocido. Su teléfono sonó repentinamente, sobresaltándola. Era Janet Small. Judy, la voz de Janet sonaba tensa, controlada, pero con un innegable subtono de pánico. Han comenzado otra vez. Los ruidos, las sombras. Encontramos fragmentos de vidrio en el suelo esta mañana, aparecidos de la nada. Mi hija Dawn tiene pesadillas de nuevo, dice que ve rostros en las paredes. Pensamos que había terminado. El corazón de Judy se aceleró. No era coincidencia. ¿Has oído sobre la demolición de la tienda de antigüedades? Un momento de silencio. Sí, Jack leyó algo en el periódico. ¿Crees que está relacionado? Estoy casi segura, respondió Judy. Escucha, Janet, necesito que hagas exactamente lo que te voy a decir. Reúne a toda la familia en una sola habitación. Coloca sal en todas las entradas, ventanas, incluso conductos de ventilación. Mantengan una luz encendida, preferiblemente bendecida. No intenten comunicarse con cualquier manifestación que perciban. Estaremos allí tan pronto como podamos. ¿Estaremos? Yo y Tony. Mis padres están fuera de la ciudad, pero ya he tratado de contactarlos. Judy hizo una pausa, considerando cuánto compartir. Creo que los fragmentos del espejo que quedaron en su casa de alguna manera están resonando con los que tenemos aquí. Es como si estuvieran intentando reunirse. Después de colgar, Judy regresó a la sala de artefactos. El contenedor ahora vibraba visiblemente, las gotas de condensación moviéndose de manera cada vez más deliberada, formando y reformando patrones que parecían casi conscientes. Tomó una decisión. No podía simplemente esperar a que Tony llegara. Necesitaba entender mejor lo que estaba sucediendo. Acercando una silla, se sentó frente al contenedor, cerró los ojos y comenzó a recitar las oraciones de protección que había aprendido desde niña. Luego, lenta y deliberadamente, extendió su conciencia hacia los fragmentos. Utilizando la técnica de percepción psíquica que había heredado de su madre, pero que rara vez empleaba debido a los riesgos inherentes. Inmediatamente, su mente fue inundada por imágenes caleidoscópicas, la tienda de antigüedades en los años 60, donde el espejo había estado expuesto a una habitación oscura, donde una mujer realizaba algún tipo de ritual frente al espejo, la casa de los Moore, vista a través de una especie de velo ondulante y finalmente, un rostro, o más bien la sugerencia de un rostro, observándola desde un abismo de oscuridad absoluta. Judy intentó retroceder, romper la conexión, pero descubrió que no podía. Algo la estaba sujetando, manteniéndola en ese estado de conciencia expandida. El rostro en la oscuridad se acercó, transformándose sutilmente para parecerse inquietantemente al suyo propio. Te estábamos esperando, susurró una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. El círculo debe completarse. Con un esfuerzo supremo, Judy consiguió arrancar su conciencia de la influencia de los fragmentos, regresando abruptamente a la realidad física con una inhalación brusca. Se encontró temblando, una fina capa de sudor frío cubriendo su frente. El sonido del timbre de la puerta la sobresaltó. Tony había llegado. Mientras le explicaba lo que había experimentado, Tony escuchaba con una expresión grave. No es solo el espejo, entonces, concluyó. Es algo más profundo, algo que utilizaba el espejo como conducto, pero que existía antes y continúa existiendo independientemente de él. Exactamente, asintió Judy. Y creo que está intentando reconstruirse, no físicamente, sino como una presencia cohesiva. Los fragmentos en nuestra posesión y los que quedaron en la casa de los Moore están actuando como puntos de anclaje. La demolición de la tienda original ha desestabilizado algo como romper un sello que mantenía parte de su esencia contenida. ¿Qué sugieres que hagamos?, preguntó Tony, quien a pesar de su previa inexperiencia con lo paranormal, había demostrado un notable temple y capacidad para mantener la calma ante lo incomprensible. Judy consideró sus opciones. Debemos visitar la tienda antes de que sea demolida. Puede que haya algo allí, alguna pista sobre el origen del espejo, algo que mis padres no descubrieron originalmente. Luego iremos a ver a los Moore. Si podemos recolectar todos los fragmentos restantes y realizar un ritual de vinculación, quizás podamos contener completamente esta vez, no solo fragmentarlo. Tony asintió, su expresión reflejando determinación. Suena como un plan. Pero, Judy, ¿estás segura de que estamos preparados para esto? Tus padres tienen décadas de experiencia, y esto parece ser algo particularmente poderoso. La pregunta resonó en el aire entre ellos.
Judy no respondió inmediatamente. Había crecido observando a sus padres enfrentarse a lo desconocido, había absorbido sus conocimientos y metodologías, había heredado la sensibilidad psíquica de su madre, pero siempre había estado en un papel secundario, protegida por la experiencia y dedicación de Eddie Lorraine. No, admitió finalmente, no estoy segura, pero tampoco estoy segura de que tengamos opción. Lo que sea que esté sucediendo está acelerándose. Para cuando mis padres regresen, podría ser demasiado tarde. A veces tienes que dar un paso al frente antes de sentirte completamente preparado. Tony tomó su mano, apretándola suavemente. Entonces lo haremos juntos, paso a paso, mientras recogían los materiales necesarios y se preparaban para su viaje a West Pittston. Judy no pudo evitar reflexionar sobre la ironía de la situación. Durante años, había luchado contra la inevitabilidad de seguir los pasos de sus padres, temiendo tanto la responsabilidad como el escrutinio público que venía con ello. Ahora se encontraba asumiendo ese manto no por elección sino por necesidad, enfrentando una entidad que parecía estar específicamente interesada en ella. Casi como si hubiera estado esperando este momento de transición. La tienda de antigüedades estaba situada en una calle lateral del centro histórico de West Pittston, un edificio victoriano que había visto mejores días. Carteles de próxima demolición y cintas de precaución adornaban la fachada, las ventanas cubiertas con tablones que no lograban ocultar completamente el abandono del interior. Judy y Tony se detuvieron frente al edificio, observándolo en silencio. Incluso desde el exterior, Judy podía sentir una presencia, una acumulación de energías residuales que habían impregnado las mismas paredes y cimientos a lo largo de décadas. Hay historia aquí, murmuró, no solo del espejo. Este lugar ha albergado muchos objetos con sus propias cargas emocionales y espirituales. Encontraron una entrada lateral menos vigilada y, tras asegurarse de que nadie los observaba, forzaron la cerradura utilizando técnicas que Tony había aprendido durante su breve paso por un cuerpo de seguridad privada. El interior olía a humedad, polvo y ese aroma indefinible pero inconfundible de abandono. Rayos de luz se filtraban a través de grietas en los tablones que cubrían las ventanas, iluminando partículas de polvo que danzaban como constelaciones en miniatura. Las estanterías vacías y vitrinas rotas eran testigos silenciosos de la actividad comercial que alguna vez había animado el espacio. Judy caminó lentamente, dejando que sus sentidos extrasensoriales exploraran el ambiente. En ciertos puntos, experimentaba intensificaciones de esa sensación de presencia, como si hubiera bolsas de energía arcillo concentradas en áreas específicas. Aquí, dijo finalmente, deteniéndose frente a una pared que alguna vez había sostenido una gran vitrina. El espejo estuvo expuesto aquí durante años. Examinando más de cerca, notaron que la pared detrás de donde habría estado la vitrina mostraba una decoloración peculiar, un patrón ligeramente más oscuro que coincidía aproximadamente con la forma de un espejo de cuerpo entero. Es como si hubiera marcado la pared de alguna manera, observó Tony, pasando sus dedos sobre la superficie, como una quemadura, pero fría. Judy asintió, su atención captada por algo más, un casi imperceptible zumbido que parecía emanar de la pared misma. Presionando su oído contra la superficie, pudo distinguir lo que sonaba como un susurro distante, palabras en un idioma que no reconocía pero que de alguna manera parecían familiares. Hay algo detrás de esta pared, dijo con creciente certeza. Un espacio oculto. Con la ayuda de Tony, comenzaron a examinar la pared en busca de cualquier indicio de un compartimiento secreto o panel movible. Finalmente, descubrieron una sección donde el empapelado mostraba un patrón ligeramente diferente. Al presionar en cierto ángulo, un panel cedió, revelando una pequeña cavidad. Dentro encontraron un libro delgado encuadernado en cuero, sus páginas amarillentas y frágiles con la edad. El título, apenas leíble en la cubierta descolorida, rezaba Speculum animarum, el espejo de las almas. Esto podría explicar mucho, murmuró Judy mientras abría cuidadosamente el libro. Las páginas estaban llenas de diagramas, símbolos arcanos y texto en latín con ocasionales anotaciones en los márgenes en una escritura más moderna. Una fotografía antigua se deslizó de entre las páginas. Mostraba el espejo completo antes de ser fragmentado, un magnífico objeto de marco elaboradamente tallado con figuras que
Al mirar más detenidamente, revelaban escenas perturbadoras de tormento y transformación. Según esto, dijo Judy mientras traducía fragmentos del texto, el espejo fue creado en el siglo XVII por un alquimista que buscaba un portal hacia otros planos de existencia. Lo llamaba el umbral de los lamentos. Creía que ciertas almas, particularmente aquellas con remordimientos profundos o asuntos sin resolver, quedaban atrapadas entre mundos, y que este espejo podía servir como conducto para comunicarse con ellas. ¿Pero algo salió mal?, sugirió Tony, inclinándose para examinar uno de los diagramas que mostraba el espejo rodeado por lo que parecían ser llamas o emanaciones de energía oscura. Inevitablemente, asintió Judy, parece que, en lugar de comunicarse con almas perdidas, el espejo comenzó a atraparlas, absorbiéndolas. Y eventualmente atrajo algo más, algo mucho más antiguo y poderoso que encontró en el espejo un punto de entrada a nuestro mundo. Continuando con su traducción, Judy descubrió que el espejo había pasado por muchas manos a lo largo de los siglos, dejando un rastro de desgracias y muertes inexplicables. Eventualmente había sido adquirido por la tienda de antigüedades en los años 50, donde permaneció relativamente inactivo hasta que los Warren lo examinaron en 1964. El espejo no es solo un objeto maldito, concluyó Judy, cerrando el libro con reverencia. Es un nexo, un punto de convergencia entre nuestro mundo y otro lugar. Cuando mi madre lo tocó en 1964, de alguna manera perturbó el equilibrio, debilitando temporalmente la barrera. Y cuando el espejo se rompió, la entidad que habitaba en él no fue destruida, simplemente se fragmentó, cada pieza conteniendo una porción de su esencia. Y ahora está intentando reunificarse, completó Tony, utilizando los fragmentos como puntos de anclaje. Exactamente. Judy guardó cuidadosamente el libro en su bolso. Esto explica por qué los fragmentos están despertando ahora. La demolición de este edificio está desestabilizando aún más las energías residuales, creando una especie de efecto dominó que afecta a todos los fragmentos donde quiera que estén. Mientras salían de la tienda, Judy no pudo evitar sentir que estaban siendo observados no por ojos físicos sino por algo que existía en los márgenes de la realidad perceptual. Algo que había estado esperando pacientemente, acumulando fuerza, preparándose para este preciso momento. El siguiente destino era la casa de los Moore, donde otra pieza del rompecabezas les aguardaba junto con una familia que una vez más se encontraba al borde del abismo, enfrentando horrores que la mayoría de las personas preferirían creer que existen solo en películas y pesadillas. Pero como Judy y Tony habían aprendido, a veces las pesadillas más terribles son las que nos visitan en plena luz del día, disfrazadas de objetos cotidianos con historias antiguas que susurran desde los espacios entre mundos, esperando ser escuchadas por aquellos con oídos para oír y valor para escuchar. La casa de los Moore parecía más pequeña y más oscura de lo que Judy recordaba. Las cortinas estaban cerradas a pesar de ser media tarde y un silencio inquietante envolvía la propiedad como si incluso los sonidos naturales del vecindario evitaran acercarse demasiado. Janet los recibió en la puerta, su expresión una mezcla de alivio y ansiedad contenida. Las líneas de tensión alrededor de sus ojos y boca sugerían que los recientes eventos habían reabierto heridas psicológicas que nunca habían sanado completamente. Gracias a Dios que están aquí, dijo, guiándolos hacia la sala donde el resto de la familia esperaba. Las cosas han empeorado desde que hablamos. Don tuvo otro episodio hace una hora, comenzó a vomitar cristales de nuevo. Jack dice que está oyendo voces en el sótano, las mismas que antes. Jack Moore se levantó para saludarlos, su rostro pálido y ojeroso. Las 4 hijas se agrupaban en un sofá, incluso las mayores, ahora adultas jóvenes, mostrando el mismo terror que habían experimentado años atrás. Los padres de Jack, Mary y John, ahora visiblemente envejecidos por los años transcurridos, permanecían en un rincón, sus rosarios entrelazados en dedos temblorosos. Hemos seguido tus instrucciones, explicó Jack, señalando líneas de sal que bordeaban puertas y ventanas. Pero la actividad solo parece intensificarse. Esta mañana, todas las luces explotaron simultáneamente y hace 2 horas las marcas comenzaron a aparecer nuevamente. Arremangándose la camisa, mostró 3 largas marcas paralelas en su antebrazo, como si garras invisibles hubieran desgarrado su piel. Judy asintió gravemente, compartiendo lo que habían descubierto en la tienda de antigüedades y su teoría sobre lo que estaba sucediendo. La familia escuchaba con una mezcla de horror y fascinación,
como si finalmente estuvieran recibiendo respuestas a preguntas que habían atormentado sus mentes durante años. ¿Creen que puedan detenerlo?, preguntó Hede, una de las hijas mayores. ¿Permanentemente esta vez? Eso esperamos, respondió Judy, aunque no podía hacer garantías. Pero primero necesitamos encontrar todos los fragmentos restantes del espejo. ¿Recuerdan dónde estaba exactamente cuando fue destruido? En el ático, respondió Janet, un escalofrío visible recorriendo su cuerpo ante el recuerdo. Pero limpiamos minuciosamente después. Los Warren, tus padres, se llevaron la mayoría de los fragmentos, pero es posible que algunos quedaran atrás, completó Judy. Tal vez incrustados en la madera del suelo o dentro de las paredes. Necesitamos revisar todo el ático, centímetro a centímetro. Nadie se ofreció voluntariamente para acompañarla al ático, lo que era comprensible dado los traumáticos recuerdos asociados con ese espacio. Finalmente, Tony y Jack accedieron a subir con ella, mientras el resto de la familia permanecía en la sala protegidos por oraciones y sal. El ático estaba iluminado solo por la luz que se filtraba a través de una pequeña ventana circular, creando sombras elongadas que parecían moverse independientemente de los objetos que las proyectaban. El aire era denso, cargado con algo más que simple polvo. Judy podía sentir una presencia latente como un depredador agazapado esperando el momento oportuno para atacar. Aquí, señaló Jack, indicando un área cerca del centro de la habitación. Es donde estaba el espejo cuando todo sucedió. Judy se arrodilló examinando las tablas del suelo. A primera vista parecían normales, quizás un poco más desgastadas que el resto. Pero al pasar sus dedos sobre la superficie, pudo sentir pequeñas irregularidades como diminutas esquirlas de vidrio incrustadas tan profundamente que eran casi imperceptibles a simple vista. «Están aquí», murmuró, más para sí misma que para los hombres que la observaban. Fragmentos microscópicos, pero suficientes para mantener una conexión. Sacando de su bolso un pequeño frasco de agua bendita y una daga ceremonial que había pertenecido a su padre, comenzó cuidadosamente a extraer las esquirlas, depositándolas en un recipiente de plata específicamente consagrado para contener objetos ocultistas. Mientras trabajaba, un cambio sutil ocurrió en la atmósfera del ático. La temperatura descendió notablemente y las sombras parecieron adquirir una densidad casi tangible. Tony fue el primero en notarlo, alertando a los demás con un susurro tenso: «Algo está sucediendo». En efecto, las sombras habían comenzado a converger hacia donde Judy trabajaba, como atraídas por su actividad o por los fragmentos que estaba recolectando. Formaban un patrón ondulante que recordaba inquietantemente al movimiento de un líquido viscoso, un mar de oscuridad que amenazaba con engullirlos. «No se muevan», instruyó Judy, su voz calma pero firme. «Mantengan la fe. No puede tocarnos si no se lo permitimos». Continuó su trabajo metódicamente, cada fragmento extraído provocando una reacción más violenta en las sombras circundantes. El aire se llenó con un zumbido de baja frecuencia que hacía que los dientes vibraran y los oídos dolieran. Objetos pequeños, clavos, botones, fragmentos de juguetes olvidados, comenzaron a levitar, orbitando lentamente alrededor de ellos como atraídos por un campo gravitacional invisible. Jack comenzó a mostrar signos de angustia extrema, su respiración acelerándose hasta hiperventilación, sus ojos desorbitados fijos en un punto del techo donde las sombras eran más densas. «Puedo verlo», jadeó. «Puedo verlo mirándome como aquella vez. Quiere entrar de nuevo». Tony se movió para sostenerlo, recitando fragmentos de oraciones que había memorizado durante su tiempo con los Warren. Judy, consciente de que estaban alcanzando un punto crítico, aceleró su trabajo, ignorando el dolor en sus dedos mientras extraía fragmento tras fragmento de la madera resistente. Cuando extrajo el último fragmento visible, un gemido prolongado pareció emanar de las mismas paredes, como si la casa entera estuviera expresando dolor. Las sombras se retiraron momentáneamente, solo para reagruparse con mayor intensidad, ahora formando una silueta vagamente humanoide que se cernía sobre ellos. «Es hora de irnos», anunció Judy, sellando el recipiente con un movimiento fluido. «Mantengan la calma, no corran. Saldremos ordenadamente, sin mostrar miedo». Descendieron las escaleras con una deliberación forzada, conscientes de la presencia que los cegía, que parecía fluir a su alrededor como agua oscura.
Al llegar a la sala, donde esperaba el resto de la familia, encontraron una escena de tensión extrema, Janet y las niñas agrupadas en el centro de un círculo de sal, mientras los padres de Jack recitaban oraciones con voces temblorosas. La hemos encontrado, anunció Judy, levantando el recipiente sellado. Ahora debemos completar el ritual antes de que un estruendo ensordecedor interrumpió sus palabras, seguido por el sonido de cristal rompiéndose en toda la casa, como si cada ventana y espejo hubiera explotado simultáneamente. La sal que formaba líneas protectoras fue dispersada por una fuerza invisible y las luces restantes parpadearon antes de apagarse completamente, sumiendo la casa en una oscuridad casi total. En esa oscuridad, los contornos de la realidad parecieron difuminarse. Judy podía sentir la barrera entre mundos adelgazándose peligrosamente, permitiendo que algo se filtrara desde el otro lado, algo que había estado esperando pacientemente, acumulando fuerza durante décadas para este preciso momento. Una voz que parecía provenir simultáneamente de todas partes y de ninguna, llenó la habitación. El círculo debe completarse. Lo que fue fragmentado debe ser reunido. El portal debe abrirse nuevamente. Judy comprendió entonces la verdadera naturaleza de lo que enfrentaban. No era simplemente una entidad maligna atrapada en un objeto maldito. Era algo mucho más antiguo y poderoso, algo que había estado utilizando el espejo como un conducto entre mundos, y que ahora, con la inminente demolición de su punto de anclaje original, estaba desesperado por establecer un nuevo portal. Esa es la razón por la que está interesado en mí, realizó con súbita claridad, porque tengo una conexión con el momento en que el espejo se rompió originalmente cuando mi madre lo tocó el día que nací. Quiere utilizarme como un nuevo conducto. Con esta comprensión llegó también la certeza de lo que debían hacer. No era suficiente recolectar y contener los fragmentos, debían romper el ciclo completamente, cerrar el portal que el espejo había abierto hace siglos. Tony llamó a través de la oscuridad. El libro. Necesito el Speculum Animarum. Hay un ritual descrito allí, una inversión del proceso que creó el espejo originalmente. Mientras Tony buscaba en su bolso, Judy organizó a la familia Smurl en un círculo protector, utilizando no sal esta vez, sino una mezcla de hierbas bendecidas y tierra consagrada que había traído consigo. En el centro del círculo, colocó el recipiente con los fragmentos recuperados del ático. Necesito que todos reciten esta oración, instruyó, entregándoles tarjetas donde había escrito un antiguo salmo de protección. Sin detenerse, sin importar lo que vean o oigan. Cuando Tony le entregó el libro, Judy lo abrió en la página marcada, donde un diagrama complejo mostraba el proceso inverso al que había creado el espejo, no un ritual para abrir puertas, sino para cerrarlas permanentemente. Comenzó a recitar en latín palabras que fluían a través de ella como si las conociera de memoria, aunque nunca antes las había pronunciado. Mientras hablaba, una energía palpable comenzó a acumularse en la habitación, una tensión eléctrica que hacía que el aire mismo pareciera crujir. Las sombras, que habían estado arremolinándose inquietas, ahora se contrajeron violentamente hacia el recipiente en el centro del círculo, como succionadas por una fuerza irresistible. Los fragmentos dentro comenzaron a brillar con una luz interior, primero tenuemente, luego con creciente intensidad, hasta que iluminaban toda la habitación con un resplandor antinatural. La voz desencarnada regresó, esta vez con un tono de pánico y furia. No, lo que ha sido abierto no puede cerrarse. Lo que ha sido convocado no puede ser desterrado. Judy continuó implacablemente, su voz elevándose sobre los aullidos de la entidad, sus palabras tejiendo un patrón de energía que formaba una barrera cada vez más sólida entre mundos. Tony se unió a ella, sus voces entrelazándose en una armonía perfecta que amplificaba el poder del ritual. En el momento culminante, Judy vertió el agua bendita sobre los fragmentos, provocando una reacción violenta. Vapor se elevó del recipiente, formando espirales que parecían contorsionarse en agonía. Un último grito, tan agudo que amenazó con romper sus tímpanos, rasgó el aire y luego, silencio. Un silencio tan profundo y completo que casi dolía, como si el sonido mismo hubiera sido temporalmente desterrado junto con la entidad. Gradualmente, las luces volvieron, revelando una habitación que mostraba signos de la batalla espiritual que acababa de librarse, muebles volcados, objetos dispersos. Las líneas de hierbas y tierra reducidas a cenizas. En el centro del círculo, el recipiente de plata permanecía intacto, pero los fragmentos dentro se habían transformado, convertidos en lo que parecía ser arena común.
sin ningún rastro del poder malévolo que una vez contuvieron. La familia Smurl observaba en silencio, sus expresiones mezclando incredulidad, alivio y una comprensión trascendental de haber presenciado algo que desafiaba la explicación racional. ¿Ha terminado?, preguntó finalmente Janet, su voz apenas un susurro. ¿Realmente ha terminado esta vez? Judy cerró el libro antiguo, sintiendo un cansancio que penetraba hasta sus huesos, pero también una certeza profunda. Sí, respondió. El portal ha sido cerrado. La entidad ha sido desterrada a su propio plano de existencia y el espejo ya no existe como conducto. Esta vez realmente ha terminado. En las semanas siguientes no hubo manifestaciones adicionales en la casa de los Smurl. Las pesadillas cesaron, los fenómenos inexplicables desaparecieron y gradualmente la familia comenzó el proceso de sanación ayudados por consejos y técnicas que Judy les proporcionó. La tienda de antigüedades fue demolida según lo programado, pero Judy y Tony estuvieron presentes, realizando un ritual de limpieza y cierre para asegurar que cualquier energía residual fuera neutralizada. El libro Speculum Animarum fue sellado en un contenedor especial y almacenado en la sala de artefactos de los Warren con múltiples capas de protección. Cuando Ed y Lorraine regresaron de su viaje y Judy les contó todo lo sucedido, experimentaron una mezcla de orgullo, preocupación y la melancólica comprensión de que una transición importante había ocurrido. Su hija había dado un paso decisivo hacia el rol que ellos eventualmente dejarían vacante, enfrentando y derrotando una amenaza significativa por su propia iniciativa. Siempre supimos que este día llegaría, comentó Ed mientras los cuatro se sentaban en el porche una tarde observando el atardecer. Pero no esperaba que fuera tan pronto. No fue elección mía, respondió Judy, sosteniendo la mano de Tony. O tal vez siempre lo fue, solo que no me di cuenta hasta ahora. De cualquier manera, sé que esto es lo que debo hacer, lo que estamos destinados a hacer juntos. Lorraine sonrió, una expresión que contenía tanto orgullo como una sombra de preocupación maternal. El camino que has elegido no es fácil, querida. Está lleno de peligros, sacrificios y momentos de duda profunda. Lo sé, asintió Judy, pero también está lleno de propósito, de momentos como el que vivimos con los Smurl, cuando sabes que has hecho una diferencia real, que has ayudado a personas que no tenían a dónde más recurrir. Y no estarás sola, añadió Tony, su voz firme con convicción. Enfrentaremos lo que venga juntos, aprendiendo de su experiencia y sabiduría, pero también encontrando nuestro propio camino. Ed asintió pensativamente, un brillo de orgullo innegable en sus ojos. Creo que siempre supimos que el caso Smurl no había terminado realmente, solo estaba esperando su momento. Pero nunca imaginé que sería el catalizador para este nuevo capítulo. Los últimos ritos nunca son realmente los últimos, reflexionó Lorraine, repitiendo una frase que había dicho muchas veces a lo largo de los años. Son simplemente pausas en un ciclo eterno, momentos de transición de una fase a la siguiente. Mientras el sol descendía en el horizonte, pintando el cielo con tonos carmesí y dorado, los cuatro permanecieron en silencio contemplativo, conscientes de que estaban presenciando no solo el final de un día, sino el amanecer de una nueva era en su continua misión contra fuerzas que la mayoría preferiría creer que existen solo en el reino de la ficción. El espejo se había roto, sus fragmentos transformados, su poder neutralizado, pero el conocimiento de su existencia y de la entidad que había utilizado como portal permanecía con ellos, un recordatorio de que algunas batallas nunca terminan realmente, solo cambian de forma, esperando pacientemente la siguiente oportunidad para manifestarse. Y cuando esa oportunidad llegara, como inevitablemente lo haría, una nueva generación de guerreros en la interminable batalla entre la luz y la oscuridad estaría lista para enfrentarla. Armados con el conocimiento, la fe y el coraje transmitidos a través de décadas de experiencia compartida, porque aunque los últimos ritos habían sido realizados, la vigilia eterna continuaba, un testamento de la inquebrantable determinación humana de defender la luz contra la siempre presente oscuridad. Y en algún lugar, más allá de la percepción ordinaria, tanto las fuerzas del bien como las del mal tomaban nota, reagrupaban sus recursos y se preparaban para el próximo capítulo en una saga tan antigua como la humanidad misma. El sol se puso, la noche cayó y el ciclo eterno continuó su interminable danza a través del tiempo y el espacio, mientras los guardianes de la luz mantenían su vigilia siempre alertas,
siempre preparados, siempre conscientes de que la línea entre los mundos es más tenue de lo que la mayoría se atreve a imaginar, y en esa conciencia encontraban tanto su carga más pesada como su más sagrada misión.